Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Hoy hace un día precioso y maravilloso, un sol increíble y hoy vamos a hacer muchísimas cosas. Ayer sábado estuvo lloviendo, me quería haber dejado hechas cosas y no pudo ser porque entre la lluvia y que me empezó a doler la espalda, pues preferí descansar y coger hoy domingo pues con energía renovada. Como veis, voy súper abrigada porque han bajado muchísimo las temperaturas aquí en Cataluña. Y nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es retirar todos los jarrones que tengo y desechar pues las flores que ya pues han perecido. Lo ideal hubiese sido el sábado dejarme todo esto hecho, el desechar las flores, lavar los jarrones y dejármelos ya preparados pues para hacer los centros. Pero bueno, que no pasa nada, lo vamos a hacer ahora juntas. En definitiva vamos a seguir un poco el hilo del otro vídeo de la cocina desde cero, pues para que sea pues un hogar pensado, intencional y que vamos a transformar pues con flores y comida. Vamos a crear un escenario pues divino. Todavía es muy temprano, mi familia está durmiendo y lo primero que voy a hacer es preparar el lemon curd, que lo voy a utilizar pues para el desayuno. Y como necesito que se enfríe un poco, pues es por lo primero que voy a empezar. Es una preparación súper sencilla. Lo primero que voy a hacer es separar las claras de las yemas. Las yemas sí que las voy a necesitar para el lemon curd, pero las claras las guardaré porque luego pues haré el merengue con ellas. O sea que lo bueno que cuando cocinas desde cero, aparte de que puedes aprovechar, a ver, está mucho más bueno, más sano, eso es lo principal, pero económicamente es mucho más barato que si lo compras. Y de una preparación, pues a lo mejor puedes preparar varias. El lemon curd es una crema inglesa de limón. Está deliciosa. Esta que preparo, ya os digo que en 5 o 6 minutos la tienes lista. No le voy a poner maicena porque normalmente suelen poner maicena para espesar, pero os puedo asegurar que con mi receta no te va a hacer falta. Es súper ligera y luego pues la puedes añadir, pues yo que sé, por ejemplo, a tu yogur, bueno, en un montón de preparaciones. Si haces popovers, pues rellenarlos con el lemon curd, bueno, para un montón de cosas. En la olla pues pondremos lo que es el azúcar, el zumo de limón, la ralladura y las yemas. Y todo esto a fuego muy flojito lo iremos moviendo, nada, unos minutos. Ya veremos pues que se va espesando un poquito y lo retiramos. Y luego pues cuando lo hemos retirado del fuego ya me veréis que pondremos pues la mantequilla. De verdad que ya empieza a despertarse tu casa con un olor impresionante. Y ese olor a limón pues que se va expandiendo por tu casa, pues ya te va anunciando pues que llega la primavera, porque a mí los cítricos
Me recuerda mucho a la primavera. Y no os podéis imaginar, ojalá las imágenes pudieran transportar el olor, porque la mantequilla con el limón, el sol entrando por la ventana, ¡uf! Maravilloso. Aquí la mañana pues ya he avanzado un poco. Me he hecho mi rutina básica, he hecho pues tareas que tenía pendientes, he doblado ropa y voy a colocar pues los 4 trapos de cocina y ponemos el horno a calentar. ¿Y qué voy a preparar para desayuno? Pues Dutch Baby con lemon curd, merengue y frutos rojos. Es un desayuno súper sencillo, de verdad. No es nada difícil, pero sales un poco de la rutina. Es muy vistoso. Despiertas 3 sentidos así, rápido, que es la vista, porque es muy bonito, el sabor, porque está delicioso, y el olfato, porque deja un olor impresionante. Y se hace con 4 cosas, con harina, huevo, leche, un poco de sal, esencia de vainilla y yo personalmente me gusta ponerle ralladura de limón. Da un sabor impresionante. Y luego es que simplemente con que le pongas un poco de azúcar espolvoreada, de azúcar glass, ya está, no necesita más. Ya os digo que está muy, muy rico. Y ahí os dejo una idea. Se acerca Semana Santa. Solimos recibir visitas de familiares pues que a lo mejor no los tienes cerca o te desplazas pues a pasar unos días en casa de algún familiar o tu segunda residencia. Pues mira, encuentro que es un desayuno espectacular que para disfrutar pues en familia. A veces pues no hace falta que hagamos algo complicado pues para que el momento sea especial. Solo con que preparemos pues algo diferente, que pongamos la mesa pues con algún detalle, pues que el día pues ya se sienta distinto, que salgamos pues de la rutina, de lo típico. Faltan 10 minutos pues para que saque el Dutch Baby del horno. Entonces voy a empezar a preparar lo que es el merengue. Voy a hacer un merengue súper sencillo. Para que me quede firme hay que ponerle cremor tártaro. Si no tienes, no pasa nada. Los sobres que hay gasificantes pues para hacer gaseosa o que se utilizan pues para hacer repostería, hay uno que pone
ácido cítrico, pues de ese pondremos la mitad y ya con eso podemos hacer lo que es un merengue firme, ¿veis? Ahí lo veis. Y como era mucho merengue, me ha dado el puntazo, me he venido arriba como siempre, y he querido hacer una pavlova. Sabía que no me iba a quedar bien porque no eran las medidas, pero bueno, que yo lo he querido probar, no me ha salido bien y lo he tenido que tirar. Pero bueno, que lo he intentado y os lo explico pues para que lo sepáis. Ahí he apartado pues el merengue que íbamos a utilizar porque solo me gusta a mí y a mi marido. Y lo demás pues era innecesario. Bueno, me ha dado por ahí por probar, ya he visto que no tenía la consistencia, pero bueno, que me salen unas pavlovas impresionantes y ahora que se acerca el buen tiempo y no hay tanta humedad, pues ya os enseñaré cómo se hacen. Es un postre, bueno, de los más bonitos que hay. Y ahí tenéis el Dutch Baby. He grabado como lo sacaba porque salía todo bufado precioso y yo no sé qué he puesto en la cámara, que he tocado, que no se me ha grabado bien, no pasa nada, ya me habéis visto hacerlo en otros vídeos y aquí ya me veis la presentación. Os tengo que hacer alguna preparación cuando lo hago en salado. Normalmente lo hago en 3 semanas, pues para que desayunen así fuertecitos mis hijos para ir a la universidad. Y como siempre voy con prisas, pero bueno, que me salen unos saborí deliciosos. Para mí esto es crear hogar. Creo que es el acto de amor más bonito que pueda haber, el preparar pues algo rico para tu familia. Y ahora voy a preparar muffins de frutos rojos con queso ricota. Apuntaros esta receta porque de verdad que son una auténtica delicia. Normalmente, según qué tipo de preparaciones, tanto puede ser en magdalenas como en bizcochos, suelen quedar como cuajados, como pudding, ¿vale? Pues os puedo asegurar que esta no, queda bizcocho, queda increíble y de verdad está deliciosa. Es que el queso ricota para pastelería es una auténtica pasada. Según qué elaboraciones, pues cuando pones fruta fresca, a ver, los estoy poniendo congelados. Les voy a poner harina pues para que no bajen para el fondo, pero a veces al sobrebatir o al poner pues cosas así muy húmedas, pues suele quedar como pudding, ¿no? Y pierde pues esa textura tan agradable. Que no soy ninguna experta. Lo quiero dejar bien claro. Yo os hablo pues de lo que come mi familia, de lo que hago en casa. Y ya os digo que muchas veces me equivoco, pero la verdad es que lo intento y me arriesgo y me gusta pues probar cosas y compartirlas. Bueno, ahí veis que abro el horno y saco mi fracaso de Pavlova. Pero bueno, mira, si no se prueban las cosas no se aprende. Y a ver, que estoy hablando de lo maravilloso que es cocinar y todo eso, que también luego hay que fregar platos y recoger cocina, o sea, pero es algo pues que me relaja. Aunque os parezca extraño, pues sí, me relaja pues ir recogiendo pues después de haber preparado la comida, de secar luego pues los platos, bueno, pues como un pequeño ritual.
Y mientras me veis ahí que sigo preparando las muffins, más o menos pues para que veáis un poquito el proceso, os dejaré todo en la descripción. Pero bueno, que ya nos vamos a introducir en el tema que va a venir después de las muffins. Mientras se hornean, pues voy a empezar a preparar lo que son los ramos de flores. Esta semana van a ser diferentes. Voy a utilizar tulipanes. A ver, ¿qué podría destacar del tulipán? Es una flor muy bonita, hay muchos tonos. A medida que me he ido haciendo mayor, tiro más por los tonos pasteles, más que por los llamativos. Creo que aportan más serenidad, pero supongo que como en todo, ¿no? Que a medida que vamos haciéndonos mayores, pues vamos cambiando de opinión. Es una flor pues curiosa, tiene una forma bastante recta, es bastante estructurada y diría de ella que hay gente pues que la asocia más con ambientes más sobrios, más urbanos, más de ciudad diría yo. Y antes de seguir con las flores, yo como siempre salto de una cosa a otra. ¿Veis? Estoy poniendo azúcar moreno en la parte de arriba. Es muy poquito, simplemente pues ya lo veréis cuando lo saque del horno, el brillo que le da y queda un pelín crujiente, pero solo hay que poner muy poquito. Pero volvamos a las flores. Eh, a ver, ¿cómo lo diría? Me gusta poner flores naturales en casa, me encanta. Y creo, bueno, siempre he pensado que cualquier flor puede encajar en cualquier casa. No hace falta que vivas en una cabaña en pleno bosque, ni que vivas en un edificio de 30 plantas, ni que vivas en una planta baja. Creo que se trata pues de eso, ¿no? Que todo depende pues del jarrón que utilices, vamos a hablar de ello, y de la cantidad de flores y del lugar donde lo pongas. Vamos a hablar sobre ello. A ver qué os parece. Lo primero, pues prepararme la mesa para poder trabajar tranquila. Y ya veis ahí el fondo de la mesa que tengo ahí puesto pues todos los jarrones. No he puesto todos. Hay de varios tamaños porque depende de dónde los vayas a poner, pues a ver, no soy una experta, vuelvo a repetir. Os cuento por qué lo hago o cómo lo hago y por qué pues me gusta pues la sensación que aportan. Cuando hablamos de crear hogar, muchas veces pensamos en muebles grandes o en cambios importantes, pero en realidad los pequeños detalles tienen muchísimo peso. En primavera o verano me suele gustar más utilizar jarrones de cristal. ¿Por qué? Porque ves el tallo, creo que en cualquier ambiente pues quedan bien y cuando entra la luz pues se refleja. Un jarrón con flores puede cambiar completamente la sensación de una habitación y creo que quedan ideales. Y luego pues hablamos de lo que son la boca del jarrón, ¿no? Está la boca ancha y la estrecha. La boca ancha, que es la que yo estoy utilizando ahora, te permite pues arreglos más sueltos, te permite pues jugar pues con diferentes alturas. Mira, es ideal pues para el tulipán, las hortensias y no sé, cuando quieres pues mezclar varios tipos de flores. Y la boca estrecha pues para uno o tres tallos, perdonad, ¿eh? Y lo suelo utilizar pues en habitaciones y siempre en números impar.
Me gusta pensar que cuando decoramos una casa, pues estamos creando como pequeños escenarios, lugares que invitan pues a parar un momento o a descansar pues la mirada. Y las flores creo que tienen mucho de eso, que te invitan pues a contemplar. Cuando empecé a poner flores naturales en casa, hace ya muchos años, lo que más me preocupaba era cuánto iban a durar, supongo que no seré la única. He probado de todo. Los sobres que te venden pues para que el agua te dure más. Pues algunos trucos que dicen que funcionan. Siempre pensando en que duraran más. Pero con el tiempo entendí que esa no es realmente la idea de poner flores en casa. La belleza pues de las flores está en que son temporales, que son efímeras y que están unos días y que debemos pues valorar, y creo que nos enseña pues algo muy bonito, disfrutar de ellas mientras están. Un consejo práctico y rápido de cómo cuidar o que te dure un pelín más las flores. Cambio el agua con mucha frecuencia, cada 2 días. Cada vez que la cambio, corto el tronco en diagonal. Si alguna hoja queda en contacto con el agua, la retiro y ya está, no hago nada más. Y que dure el tiempo que dure. Y apreciarlas, mirarlas, disfrutarlas, ponlas en sitios que te inspiren, que te llenen, porque tienen ese poder, las flores. Y aquí pues ya veis cómo me han quedado las muffins. Están increíbles, mirad qué color más bonito. Y por dentro están increíbles, de verdad, os las recomiendo muchísimo. Sé que soy cansina, pero cuando algo está rico, pues oye, hay que decirlo. Y sobre los jarrones que tengo, pues hay algunos que son botellas de alcohol. Hay otros, que no todos son jarrones, ¿eh? Hay otros pues que a lo mejor era donde tenía el aceite y el vinagre y uno de ellos se me rompió, le quité el pivote de arriba y lo utilizo como jarrón. Eh, Otros me los he comprado, por supuesto, otros me los han regalado. Con lo que quiero decir que con cualquier envase que sea bonito ya puedes tener un jarrón precioso. Y ahora pues ya los tengo acabados, pues ahora los voy a ir repartiendo. ¿Y qué os puedo decir cuando coloco jarrones en casa? Pues que en algunas estancias pues me gusta poner más flores. Por ejemplo, pues en un jarrón que sea un poquito más grande como este. Pero en otros lugares pues prefiero pues algo mucho más sencillo. A veces pues solo una flor, en este caso un tulipán, en una mesita de noche que queda pues mucho más elegante y ya cambia pues completamente el espacio. Creo pues que ese equilibrio es lo que hace que la casa pues se sienta natural y no se vea recargada. Para mí las flores siempre han tenido un papel importante en casa y no hace falta que hagas grandes arreglos florales.
las cosas a veces las más sencillas son las más bonitas. Solo unas pocas flores bien colocadas pueden aportar muchísima vida a tu casa. Creo que quedan preciosas y como me ha quedado esa mesa, la encuentro súper bonito. Ese estilo cottage me encanta. Y a mí se me ha echado la mañana encima porque no hay cosa que disfrute más que tener 4 flores por colocar. O sea que me pongo el delantal y el vídeo pues va llegando a su fin. Nos vemos en el próximo vídeo.